En esto pensad. Mariano González comienza hoy una nueva serie de mensajes sobre el rapto de la iglesia. Los títulos de estos mensajes son: El rapto es elevación, el rapto y la revelación, el rapto y la gran tribulación, el rapto y la retribución, el rapto y la celebración, y el rapto y la dominación. De seguro que usted no va a querer perder ninguno de estos interesantes mensajes por nuestro consejero. Esté pendiente de nuestros próximos programas e invite a otros para que ellos también nos escuchen. ¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Cuándo se efectuará? ¿Quiénes serán elevados al cielo cuando el Señor venga? Estas y otras preguntas se procurarán contestar en el mensaje de hoy. Demos paso, pues, a nuestro consejero para que nos hable sobre el tema El rapto es elevación. En el Antiguo Testamento hay unas 1500 referencias a la segunda venida de Cristo y más de 300 en el Nuevo Testamento. Por cierto, de cada 3 versículos del Nuevo Testamento, uno hace referencia a ese evento portentoso del tiempo del fin. De acuerdo con las Santas Escrituras, el regreso de Jesucristo a esta tierra que lo crucificó se llevará a efecto en 2 fases. Llamamos a la primera de estas fases el rapto, y a la segunda, la revelación. Según la palabra profética más permanente, al rompecabezas de la historia le faltan unas pocas piezas para quedar completo. La mayoría de las piezas ya están en su lugar, donde se han ido colocando a medida que avanza por su cauce el arroyo de la historia. Entre las piezas que faltan están el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la manifestación del Anticristo, la gran tribulación, la batalla del Armagedón, la revelación, manifestación o regreso actual de Cristo en grande poder y gloria, el milenio, la rebelión final de Satanás, el juicio del gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva. Según el esquema escatológico, el próximo evento en el orden profético que debe acontecer es el rapto de la iglesia, o sea, la primera fase de la segunda venida de Cristo. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Esto no hace menos bíblica la doctrina del rapto, sin embargo. La Biblia Reina Valera, así como una buena parte de las versiones de la Biblia castellana, usan la palabra arrebato en lugar de rapto. Nosotros usaremos la palabra rapto en el transcurso de nuestra discusión de este tema, porque los distintos matices de significado que la palabra rapto tiene se compadecen con los detalles multicolores de la idea bíblica del arrebatamiento. La palabra rapto se deriva del latín rapio o raptio. Quiere decir lo que se toma desde o hacia arriba. El diccionario castellano define la palabra rapto como impulso o arrebato. Dice que viene del verbo raptar, y raptar significa cometer un rapto o un robo.
El diccionario agrega también el significado de éxtasis y arrobamiento a esta palabra. La idea de gozo, entonces, está involucrada aquí. Rapto incluye también la idea de traslado de un lugar a otro. Todos estos matices de significado se incluyen en la idea del ladrón de las Sagradas Escrituras que viene repentinamente de noche y de un zarpazo se roba la iglesia, sacándola del mundo, la eleva, la traslada a su éxtasis y arrobamiento en las nubes, donde ésta recibe al Señor. El zarpazo del ladrón connota la rapidez con que el rapto se produce. Hablaremos, pues, del rapto usando indistintamente las palabras arrebatamiento, arrebato, elevación, traslación o traslado. El Nuevo Testamento, escrito originalmente en griego koiné, usa a lo menos 5 palabras distintas en conexión con el adviento o advenimiento de Cristo por segunda vez. Algunas de estas palabras tienen su equivalente o traducción propia y castellana, mientras que a otras que no se ha sabido traducir, las hemos forzado en nuestra lengua transliterándolas, o sea, castellanizándolas. La primera de estas 5 palabras es, por supuesto, la palabra venida. La segunda es parusía, que aunque usted no lo crea, aparece en el diccionario de nuestra lengua transliteralizada. La tercera es la palabra arrebato. La cuarta es la palabra epifanía y la quinta es la palabra revelación. La palabra venida es un término general que cubre ambos aspectos del regreso del Señor, o sea, el rapto y la revelación. La palabra parusía, que como hemos señalado ya, aparece transliteralizada en el diccionario castellano, describe también ambas facetas de la venida del Señor y significa presencia. Tiene que ver con la presencia de un oficial de alto rango o de un dignatario que viene de visita a una población. La palabra arrebato, contrario a lo que pasa con las palabras venida y parusía, que se usan para las dos fases de la venida de Cristo, se usa únicamente en el Nuevo Testamento para designar la primera faceta de esta venida o rapto. La palabra epifanía quiere decir aparecer o aparición y se usa para designar la segunda fase solamente de la venida del Señor, o sea, la revelación. La palabra revelación, que quiere decir manifestación, también se usa exclusivamente para designar la segunda faceta, o sea, la manifestación de Cristo con grande poder y gloria para reinar. De estas 5 palabras, solo la palabra arrebato se usa exclusivamente para significar la fase primera del advenimiento de Jesús. Usaremos, pues, rapto o sus equivalentes arrebato, elevación o traslación para referirnos a esta primera fase, y la palabra revelación la usaremos para significar la segunda. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que podíamos considerar claves en cuanto a la doctrina del rapto. Juan 14, 2 al 3, por ejemplo. 1 Corintios 15, 51, 52, el gran capítulo de la resurrección. Y también 1 de Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Si así lo desea, amigo que me oye, abra conmigo ahora su Biblia en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y leeremos los versos del 13 al 18. Este es el pasaje más detallado sobre el rapto en el Nuevo Testamento. Estaré leyendo este pasaje en la Biblia traducida por Elohino Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto, mejor conocida con el nombre de la Biblia de Nácar Colunga. Usted puede seguir la lectura en cualquier Biblia que esté a su mano.
Primera Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, lee así: No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que durmieron, para que no os aflijáis como los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por Jesús, tomará consigo a los que se durmieron en él. Estos decimos como palabra del Señor, que nosotros, los vivos, los que quedamos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron, pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos, los que quedemos, junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Cristo hablaba de esta traslación a las nubes cuando en Juan capítulo 14, versos 2 al 3, prometió a los suyos: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararos el lugar. De nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Como esta promesa fue hecha a sus hijos, a sus creyentes o discípulos, la misma excluye a los pecadores que no aman al Señor Jesús, que no siguen sus palabras, ni esperan su venida. La traslación o rapto hará una separación radical entre creyentes e incrédulos, entre conversos e inconversos, entre cristianos verdaderos y cristianos falsos, entre los cristianos de Cristo y los cristianos de nombre. Si usted pone sobre una mesa 7 pedacitos de madera y 7 clavos, y luego les acerca un poderoso imán o magneto, ¿qué pasará? Pues se produce una separación de elementos. Los elementos de madera se quedan inmóviles sobre la mesa, mientras que los elementos de metal o clavos se adhieren rápidamente al imán. Carísimo amigo de la radio, Jesucristo bajará del cielo a las nubes y como un poderoso imán atraerá hacia sí mismo a los suyos. Los que no son de él se quedarán en este suelo maldecido y condenado al juicio. ¿Es usted como un trocito de madera o como un clavo? ¿Es usted de Cristo o pertenece usted al otro amo? ¿Ha sido usted regenerado por el Espíritu Santo o todavía vive en el mundo, energizado por el espíritu antisanto? ¿Es usted salvo o está todavía perdido? ¿Responderá usted al imán divino o se quedará inmóvil en el suelo? Esto, amigo mío, lo decide usted. Si desea darnos a conocer su opinión sobre este programa, escriba hoy a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.